Dios te bendiga mucho, que tengas un bendecido día. Quería compartirte el devocional de este día y recordarte primero un texto que vino a mi mente antes de leerlo, que Jesús le dice a todos los que lo están escuchando: a la verdad ustedes creen que en las escrituras tienen vida, pero yo quiero decirle algo. Las escrituras dan testimonio de mí. Entonces Él está diciendo: yo soy la vida. Y la santidad de los sacerdotes está en el capítulo 21. Dice: Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Después habla de los parientes cercanos, sí. Y bueno, y tenía un proceso, ¿no?, de la recuperación de esa contaminación. Pero ellos tenían determinantemente prohibido, por su consagración y por su entrega, contaminarse con un muerto. Y lo primero que me lleva a esto es a la historia que Jesús comparte cuando habla de amar a tu prójimo. Y comparte la historia del samaritano. Dice que un hombre descendiendo cayó en manos de ladrones y lo dejaron tirado, casi muerto. O sea, el texto es literal, dice casi muerto. Entonces, casi muerto en el piso, uno no sabe si está muerto o no, si vive o no. O sea, porque estaba moribundo o a punto de morir. Entonces dice Jesús: pasa un sacerdote, se desvía y se va por otro lado. Uno dice: qué mala persona. Pasa un levita, se desvía y se va por otro lado. Pero cuando uno va a la ley, se encuentra de que lo que estaban haciendo no era incorrecto, porque tenían un mandamiento de no tocar muertos, no contaminarse, porque eso lo llevaba a ser apartado y separado de la labor que ellos tenían. Es más, le iba a costar la vida, porque si ellos tenían contacto con un muerto y se presentaban al altar en la presencia de Dios, podían morir. Ahora, el Señor plantea otra cosa diferente. Dice: pero un samaritano, un extranjero. Justo hablamos hace unos días atrás los extranjeros, donde Dios le dice: no hagan diferencia con extranjeros. Y si algo hacía el pueblo de Israel con los extranjeros, al samaritano, era decirle samaritano a alguien, era como decir una mala palabra. Eran repudiados, eran menospreciados, eran tenidos muy en poco por el pueblo de Israel. Entonces le dice: un samaritano, cuando baja, movido a misericordia, lo curó, lo vendó, lo ayudó, suavizó sus heridas, lo llevó a hospedarse al mesón, pagó por él y encima dijo: bueno, si gasta de más, cuando yo vuelvo, te lo pago. Entonces le pregunta: ¿quién hizo de misericordia? ¿Cuál fue el prójimo? Y dice: bueno, aquel que lo ayudó. Bueno, hagan lo mismo ustedes. Qué tremendo que es esto. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios va más allá de cualquier responsabilidad y cualquier compromiso que podamos tener. Va por sobre todas las cosas, rompe con toda estructura. De hecho, uno vive en un sistema, vive en una estructura, vive en un momento y en un tiempo donde uno está encasillado o ordenado en un sistema de nuestros horarios, de nuestros tiempos, de nuestras cosas. Pero a veces pasan cosas que rompen con eso. Y Dios, lo primero que pone en mente: ¿qué haces cuando pasa algo así? ¿Cambiás lo que está pasando para poder intervenir y ser esa ayuda para el que lo necesita? ¿O seguir con tu mecanismo, con tu forma? Y si lo llevamos un poquito más profundo, lo podemos llevar a la iglesia misma. Estamos tan cerrados a veces en nuestra estructura, en nuestros proyectos, en nuestras actividades, que hay momentos de suma necesidad en el prójimo y ni siquiera nos damos cuenta porque estamos apresurados corriendo a lo que tenemos que cumplir. Y no digo que esté mal cumplir, es correcto cumplir. Pero hay momentos donde Dios tiene que romper con todo eso, romper con toda estructura y decir: hay que hacer algo diferente. Hay que amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Para el sacerdote iba a representar no poder presentarse al altar. Iba a representar no poder ministrar ese día o el tiempo que Dios lo determinare. Pero estaba haciendo la voluntad de Dios también. O sea, muchas veces no vamos a comprender o a entender qué es lo que está sucediendo y pasando, pero Dios te va a marcar y te va a guiar a hacer lo correcto. Lo que va a ser de bendición para otras personas. Lo que va a ser de bendición para que otra gente pueda conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces me pasó también a mí estar estructurado tanto en mi sistema, en lo que tengo que hacer, en mis compromisos y en mis cosas. Y me olvido que del otro lado hay gente con necesidad. Del otro lado hay gente que necesita escuchar la palabra, que necesita recibir un mensaje de Dios. Pero ¿qué pasa? A veces como iglesia ni siquiera tenemos tiempo porque estamos tan ocupados en tantas cosas que no tenemos tiempo para aquellos que hoy quizás Dios puso en nuestro camino para que podamos ser de bendición. Y la historia del buen samaritano habla de eso. Porque no es algo que pasaba siempre, no es algo que te va a pasar siempre.
Va a haber momentos donde vas a tener que hacer cosas diferentes para poder marcar la diferencia y para poder bendecir a otros. No estoy hablando de contaminarse en sí con el pecado, con las cosas incorrectas, sino que a veces hay momentos donde Dios te saca de tu estructura para poder ser de bendición para alguien. Y es lo primero que Dios me ministra en mi vida, que muchas veces por correr y cumplir con mis actividades, con mis compromisos, había gente en el camino que dejé pasar de largo. Había gente que dejé en el camino porque no tengo tiempo, porque no me dan los horarios. Y Dios te dice, no es así. A veces es necesario dar el tiempo a esa persona que está necesitando, porque necesita una palabra, porque necesita de Dios. Y eso es lo más lindo que podemos hacer. O sea, ahora no estoy diciendo que dejemos de cumplir con nuestras responsabilidades, no. Que cuando llegue el momento que Dios te pone la persona con necesidad, lo tenemos que hacer. El sacerdote tenía un mandamiento, ellos tenían que continuar, no podían frenarse. Pero Dios, por medio de Jesús, lo lleva más profundo, diciendo, hay necesidades que tenemos que suplir. Hay necesidades y hay gente que tenemos que bendecir. Así que Dios te bendiga mucho y no te olvides compartir.